Muy buenos días. Hoy, en el día 182, leeremos los capítulos 43, 44, 45, perdón, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 y 150 del libro de los Salmos. De esta manera daremos por terminado este libro. Comencemos. Oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Ahora leeremos el capítulo 144. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses o el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni qué hacer ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ahora leeremos el capítulo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Ahora leeremos el capítulo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Ahora leeremos el capítulo 147. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión,
porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Ahora leeremos el capítulo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo del cercano. Aleluya. Ahora leeremos el capítulo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Y regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Ahora leeremos el capítulo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y darle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos capítulos que hemos leído. Vamos a iniciar por cada uno de ellos con el Salmo 143, donde podemos aprender que cuando clamamos y a veces nos sentimos en ese clamor o en esas situaciones que vivimos como que ya no podemos más. El salmista en este Salmo 143 expresaba que se sentía como muerto. Hay momentos donde todo es tan difícil que nos sentimos como muertos. Y aunque los hechos no cambien, lo que sí tiene que cambiar es nuestra actitud. ¿Y cómo hacemos para
cambiar nuestra actitud. El salmista no lo expresa. En el versículo 1, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no somos justos, que de todas maneras, como lo dice otro salmo, antes Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y como dice el Salmo 51, para que seas reconocido justo en tu camino y tenido por puro en tus juicios. Todos nosotros hemos fallado y antes, por su misericordia, Dios no nos ha consumido. Reconocer que estamos en una cueva y que ahí muchas veces es que no hemos querido salir. A veces cuando estamos en un momento, como decíamos en el Salmo 142, que pasamos por cuevas donde nos aislamos, donde no queremos que nadie nos diga nada o no queremos decirle a nadie nada, nosotros somos los que tenemos que cambiar esa actitud. Quizás las circunstancias no cambian, quizás las situaciones no cambian, pero soy yo el que determino cómo voy a asumir esa situación. Y yo tengo que reconocer que yo no he querido salir de ahí, que yo estoy ensimismado en una situación en la que yo mismo puedo tomar la decisión de salir, como les decía en el capítulo 142, que lo comparaba cuando Dios le dijo a Elías: ¿qué haces ahí, Elías? Entonces Elías fue el que se metió en la cueva y aunque Dios lo confrontaba, él quería seguir ahí. Eso lo vemos en el versículo 3 al 4. En los versículos 5, yo otra cosa que tengo que hacer es que tengo que acordarme de Dios, meditar y reflexionar. ¿Por qué? Porque por difícil que sea nuestra situación, dice la Biblia que Dios nos levanta. Entonces yo tengo que acordarme del Señor, tengo que reflexionar y entender que Él no dejará para siempre caído al justo. También tengo que tener esa esperanza en Dios, y eso lo vemos en el versículo 6. Tengo que confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que se vea la situación, no hay nada difícil para Dios. Y por último, no dejes de servir. Recuerda que los que esperamos en el Señor somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, independiente de cualquier adversidad, quizás lloremos, quizás estemos tristes, pero mantenernos firmes y sirviendo. En el capítulo 144 aprendemos a no rendirnos, simplemente a pelear la buena batalla. Nosotros vivimos en una batalla espiritual, queramos o no, una batalla que libramos en nuestros pensamientos, una batalla que libramos en nuestros sentimientos, una batalla que libramos al momento de tomar decisiones, una batalla que libramos en nuestro espíritu, una batalla que libramos contra este sistema que tiene valores contrarios a la palabra. Pero es Dios quien nos adiestra para esa guerra. Este salmo decía: Él adiestra mis manos y mis dedos para la batalla. Entonces tenemos que confiar en que en medio de esta batalla Dios está con nosotros. ¿Qué significa adiestrar? Significa maestrar, enseñar, guiar, instruir. En medio de esta guerra tenemos que entender que no estamos solos, que Él está con nosotros, y el salmista expresa varios atributos de Dios en los cuales eso le daba confianza. Él decía: Él es mi roca, Él es mi Dios fiel, amoroso, es mi fortaleza, es mi sustento. En el capítulo 145 aprendemos que tenemos que ser determinados para alabar a Dios. Hay personas que alaban a Dios dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren, pero el salmista, a pesar de que pasaba por momentos difíciles, aún así él había dicho que iba a bendecir a Dios cada día. Dijo: a Jehová bendeciré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. ¿Cuándo puedo hacer eso yo? Cuando conozco realmente a Dios. Eso me lleva a ser determinado, como el salmista que decía que Dios es grande, que Él es digno de suprema alabanza, y decía: y su grandeza como es inescrutable. Es decir, es difícil inclusive de poderla comprender, de poderla expresar. Y es ahí donde el salmista nos invita a exaltar a Dios, a resaltar su grandeza, a bendecir a Dios, es decir, a decir bien de Dios. Y nos invita a alabarlo, a reconocer todo lo que Él es y lo que ha hecho. Una tarea de nosotros como padres es enseñar a nuestros hijos acerca de quién es Dios y de alabarle con entendimiento, ya que este salmo dice que lo diga de generación a generación.
En el capítulo 146 aprendemos a alabar al único que lo merece todo, ya que a muchos les cuesta alabar a Dios, pero ¿por qué les cuesta alabar a Dios? Porque muchas veces ponen su confianza en otras personas, ponen su confianza en sí mismos o ponen su confianza en príncipes. Cuando yo conozco bien a Dios, como lo hizo el salmista, él dijo, yo no voy a poner mi confianza en nada de esto, ni en un príncipe, ni en un gobernante, ni en ninguna persona, ni en mí mismo, sino en Dios. ¿Y por qué lo hacía? Porque le conocía, porque Él es todopoderoso. Él creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque Él no miente, Él guarda su verdad para siempre. Porque Él defiende nuestra causa, Él hace justicia, Él defiende al menesteroso, Él ayuda a aquel que está en necesidad, porque Él no es indiferente, Él ayuda a aquel que está cautivo, Él abre los ojos al ciego, Él levanta al caído, y porque Él es eterno, Él es desde ahora y para siempre, Él reina para siempre, Él siempre va a estar. En el capítulo 147 aprendemos a alabar a Dios, que siempre nos ayuda, porque Él es el que sana nuestras heridas, Él prepara la lluvia para la tierra, alimenta toda su creación. Dice la Biblia que aún los hijos de los cuervos claman y Él les oye. Él les da alimento a su tiempo, Él nos envía la palabra a nosotros y dice que esa palabra nos sana y tiene cuidado de nosotros como su pueblo. En el capítulo 148 aprendemos que una creación alaba al Señor y es como si nosotros nos pudiéramos preguntar con este salmo, ¿y yo qué? Yo le alabo. Y vemos que hay una obediencia en esta creación versus una desobediencia en nosotros, los seres humanos, que supuestamente somos racionales. Hay una alabanza a Dios versus una soberbia del hombre que no quiere reconocer la grandeza y la existencia de Dios. Hay un asombro de la creación acerca de Dios versus una indiferencia en nosotros los seres humanos que muchas veces ni siquiera queremos reconocer que Dios es el autor de la creación. Por eso este salmo nos hace un llamado a todos, grandes y pequeños. Dice al príncipe, dice a la doncella, dice al joven, dice al gobernador, dice a todos que le busquemos, grandes y pequeños, que alabemos a Dios. Y nosotros tenemos que hacerlo porque Él con solo hablar creó las galaxias, Él con solo hablar creó el universo. Entonces, como dice la canción, si los cielos te adoran, yo también, si los montes se arrodillan, yo también, si la tierra te canta, yo también. Y te pregunto, ¿tú alabarás a Dios? En el capítulo 149 vemos una creación y vemos una y mil razones para cantar. Y aquel salmista nos enseña que yo tengo que cantar porque soy parte del pueblo de Dios. Tengo que cantar porque Dios es mi hacedor. Tengo que cantar porque yo le pertenezco a su reino. Tengo que cantar porque Dios me afirma y porque Dios se alegra en mí. Y para terminar, el Salmo 150 nos invita a alabar al Señor con todo el corazón, a poner en el corazón canción y nos dice, todo lo que respire, alabe al Señor. El libro de los Salmos lo que está enseñándonos a nosotros es una vida verdadera de relación con Dios. Nos enseña a vaciar el corazón delante del Señor, nos enseña a reconocer nuestra condición delante de Dios, nos enseña a entender que somos necesitados de Dios. Es como si nosotros, así como muchos hoy en día, a causa de la pandemia, necesitan conectarse a un respirador. Cuando pierden esa posibilidad de poder respirar por sí mismos, déjame decirte que nosotros necesitamos conectarnos a un respirador espiritual, al Señor. Nosotros necesitamos su soplo de vida sobre nuestras vidas. Necesitamos ser arraigados en Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Le estás permitiendo a Dios
estar dirigiendo siempre tu vida, estás alabando al Señor y le estás reconociendo por su grandeza, estás entendiendo que Él es el único que puede dirigir tus pasos. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.